Hola, soy Elaine. Voy a hacer una presentación que es lo opuesto. Tienen que cerrar los ojos y empezar de cero, porque lo que acaban de ver aquí es tan maravilloso. Y yo ahora voy a escribir en un rotafolios, así que olvídense, por favor. Empecemos de cero. Ese es mi nombre. Este es mi PowerPoint. Mi PowerPoint lo pueden encontrar en SlideShare, si quieren. ¿Conocen SlideShare? Está ahí. Sí, así que no tomen nota, lo pueden encontrar ahí. SlideShare, Flickr. Este es un concepto mental, de eso voy a hablar. Es un concepto de generosidad social. Este es mi trabajo, lo puse en la web y ahora ustedes pueden usarlo. Mi amigo y Tam y yo hemos estado juntos. Tomamos una de las transparencias, él las rehizo, las utiliza y ese es un regalo y él me está devolviendo con sus transparencias. Eso se llama compartir la autoridad. Hay mucha gente que se enoja con esto. Sin embargo, está esta noción de generosidad y falta de propiedad. Ese es el futuro de los museos y es de eso de lo que les quiero hablar. Wikipedia, Flickr. Esta mañana cuando Seb mostraba la foto de esos relojes, ¿se acuerdan? Y después había un tag que decía de dónde había obtenido esas fotos de Flickr. Lo había sacado y lo estaba usando. Yo soy fotógrafa. Pueden ver mis fotos en eGurian. eGurian es lo mismo que para SlideShare y lo mismo que en mi sitio web, eGurian. Mi sitio web tiene todos mis papers que los pueden bajar. Es una decisión que tomé y que aprendí de los indios americanos sobre la propiedad común, comunitaria. Y ha sido un tema fundamental para los museos durante mucho tiempo. ¿Quién es el dueño de qué? Para las comunidades nativas de todo el mundo, no importa cómo uno adquiera algo, no importa lo que haya pagado, cuándo llegó al museo, cómo, si alguien se los dio. Nadie es dueño, porque no puede estar alienado o separados de aquellos que son los descendientes de quien lo hizo. En Zelandia, por ejemplo, no hay material en el museo que pertenezca al museo. Sí, por favor, ese micrófono no anda. Le están... Okay. So now you can... Ahora sí me escuchan mejor. Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Todos me escuchan acá en la sala, además de en la cabina? ¿Todos contentos? Muy bien. La noción de propiedad, de dominio, la noción de lo que compartimos, la noción de autoridad. Todas estas nociones están cambiando y todos nosotros venimos del área de los museos. Yo soy mucho más vieja que todos ustedes, así que yo llevo 40 años trabajando en el área de museos. Y se trata de la comunidad que más se resiste a nivel mundial entre todas las organizaciones culturales. Se resiste a cambiar, quiere ser distinta. Ustedes no, por eso están aquí, porque quieren cambio y se golpean la cabeza todo el tiempo porque la organización
quiere seguir siendo igual. Cuando hablan de preservación, se refieren a preservarse ellos, tal cual son. Les voy a contar una breve historia de las exposiciones en los museos. Esta es la exposición, este es el museo. Les decimos todo lo que ustedes deben saber. Ustedes deberían estar agradecidos. Esa es la vieja historia de los museos. En el siglo XX descubrimos nuestra relación con el público y los objetos, y descubrimos que preservar los objetos no era suficiente. Esto tenía que hacerse para alguien. Y descubrimos la teoría del aprendizaje y descubrimos algo llamado capas. Entonces tenemos la exposición. Esta es la narrativa del museo. Y estas son las capas. Veamos lo que tenemos aquí. A ver, a ver, a ver. Acá. Capas. Esto significa que sabíamos que había un montón de personas que tenían distintas motivaciones para venir al museo. No te lo decían porque el público es anónimo. Y entonces cuando hacíamos las exposiciones teníamos que hacer diversas entradas. Todos tienen que asentir. ¿Es así? ¿Se entiende? Vayamos un poquito hacia atrás. Hablemos un poco de motivaciones para los visitantes. La gente viene al museo por distintas razones, con distintas motivaciones. Para aprender algo, enseñar algo, pasar tiempo en un grupo social, estudiar. Y la misma gente viene al museo distintos días con distintas motivaciones. Entonces la exposición empieza a hacerse. Aquí está la exposición y aquí está la manera en que vamos a satisfacer a los expertos, a los niños, a los que no hablan el idioma. Por lo tanto, habrá distintas avenidas de ingreso y algunas de esas avenidas las denominamos participativas. Algunas porque se podría hacer algo, como les mostró ayer Nina. Participativas. Interactividad, a veces con tecnología, otras sin tecnología. Pero todo este cuadro sigue siendo el control del museo. Es un museo más amigable, pero nosotros lo hacemos y ustedes lo obtienen. ¿Sí? Hay muchos museos que ni siquiera hacen esto, todavía hacen esto. Esto puede ser más lindo, pero acá controlamos todo. Ahora los museos hacen esto. Algunos museos no hacen ni siquiera esto. Y están por cambiar por completo. Hablemos de compartir conocimientos, intercambio de conocimientos. Estas son todas las cosas que han estado escuchando. Todos tienen un teléfono en el bolsillo, todos vienen al museo, sacan esta cosa y hacen lo que quieren con esto. El museo entonces tiene la exposición y la gente van a ser expertos, no importa, van a tener expertos donde vayan, en Wikipedia, entre sus amigos, en Facebook, en los blogs.
Todo con el permiso del museo. Y el museo ahora solo controla esta parte. No porque ustedes hayan sido tan generosos, sino porque la gente está haciendo lo que quiere con lo que tiene. Mientras ustedes hacían capas, ellos hacían lo que querían. ¿Qué es Wikipedia? ¿Qué es Flickr? Es un sitio donde nos dan solamente la plataforma de operación. Ustedes pueden poner sus fotos acá. ¿Qué fotos ponen acá? ¿Y quién dice qué acerca de las fotos? Ya no está monitoreado. Eso es creación de conocimientos que está fuera de tu control. Y eso deja pruebas, como mostró Seb. Si bajan mi sitio web de SlideShare para utilizarlo, yo lo sabré. Quedarán huellas. Si quieren decir algo acerca de él, para decirles a los demás, ustedes pueden hacerlo. Y la otra gente hablará sobre eso. Ustedes son los creadores de la información en esta plataforma. Y eso va a suceder en el museo. De hecho, ya ha sucedido en los museos. Uno de los fundadores de Talkback es Jan. Está dejando evidencias de que ustedes vinieron y dejaron su opinión dentro del museo. Lo más amenazador para el museo, para un museo de autoridad, está sucediendo y va a suceder cada vez más. Entonces la pregunta es, ¿ustedes quieren intencionalmente formar parte de esto? Esto es distinto de la interactividad. Se ha hablado de muchos ejemplos de interactividad que indican que yo puedo venir a hacer algo, tener una experiencia y luego irme a casa. Pero dejar pruebas de que estuve aquí después de irme para que venga alguien y las use es mucho más raro. Sin embargo, hay muchísimos ejemplos de esto. Y una de las preguntas que tengo acerca de todo eso tiene que ver con la edición. Yo fui subdirectora del Museo Nacional de los Indígenas Estadounidenses. Todo lo que hicimos en el Smithsonian, les preguntamos a los indios acerca de eso. Entonces, en teoría, nosotros salimos para hablar con la comunidad, gastamos millones de dólares para hablar con los aborígenes, ellos nos contaron que habían escrito cosas, pero ¿qué fue lo que hicimos antes de abrir el museo? Editamos todo. Dijimos, ay, no, este inglés no, esta redacción está bien, esta cita nos gusta más que otra, entonces, de repente el museo terminó controlando más. No fue realmente un aporte, era un aporte selectivo. Entonces, ¿por qué hizo el museo esto? Bueno, porque tenían miedo, porque la gente podía llegar a decir cosas inadecuadas, decir malas palabras, comportarse mal, todo eso. Y hay muchos conocimientos al respecto, pero bueno, hay muchas avenidas en las cuales la gente tiene acceso directo. Siempre que hay un huracán, en mi país, probablemente cualquier cosa terrible que suceda en el país, de repente aparece alguien que dice, quien quiera que haya sacado fotos, por favor descárguenlas o mándenlas al diario. Por ejemplo, yo como testigo, o yo como periodista, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué un testigo visual es mejor que un reportero o que un periodista? De eso se trata el uso compartido de la información. Entonces, ¿qué es lo que está por suceder? Esto es participativo de una forma diferente.
yo estuve en una conferencia en la cual me dijeron que querían hacer que el invitado se convirtiera en anfitrión. Esa es la transformación del rol del visitante de receptor pasivo a visitante como docente, y esto requiere que la institución aprenda cómo cambiarse a sí misma. De esto estaba hablando Sebastián esta mañana, y de esa forma transformarse en algo diferente. Ninguno de nosotros fue capacitado para hacer esto, ninguno. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora bien, esto que yo les conté también está ocurriendo. Las maravillosas muestras o exposiciones en las cuales el museo o el artista nos dice, bueno, las cosas que ustedes acaban de ver en la presentación anterior, realmente tan bellas, las cosas que nosotros estamos haciendo con la colocación de capas para cumplir con diferentes normas, es algo que está ocurriendo también, pero la tercera cosa que les mencioné también va a ocurrir. Vamos a volver al principio, les voy a decir de qué se trata esto y después ustedes lo van a leer con siguiendo sus propios tiempos o a su ritmo. Yo dediqué 40 años a escribir sobre museos como si fueran personas, como si fueran maleables, como si nosotros pudiéramos cambiarlos. Yo soy administradora de museos que creía que todas las decisiones administrativas pasaban por una cuestión filosófica. Mi filosofía era que yo quería que todo el mundo viniera y quería asegurarme de que la institución pudiera responder de forma tal de que vinieran todos. Los museos tienen una responsabilidad. Yo creo que los museos tienen funciones que son un poco diferentes de lo que piensa Marcelo. Por un lado tenemos evidencia tridimensional y me encanta la idea de utilizar este término, evidencia, no colecciones, no objetos. Y el segundo lugar es algo que ya se habló. Nosotros somos un espacio público, los museos. Y las responsabilidades de un espacio público son enormes y pasan por cosas de las cuales todavía no hemos hablado. Es un espacio seguro donde los extraños pueden estar juntos en un entorno de seguridad. Cuando hay un país en guerra, estos espacios públicos desaparecen en primer lugar. Son espacios para extraños. Si ustedes quieren ver jugar a Pelé sin morirse en las gradas, ese es un espacio público. Si ustedes quieren ir a un shopping en donde haya mucha gente ahí sin morirse, ese es un espacio público. Nosotros entonces estamos a cargo de un espacio público y es nuestra responsabilidad ponerlo a disposición de todos. El representante del BAC que estuvo ayer presente, ese museo tomó su función o su rol bien en serio como un espacio público de reconciliación. Las muestras, nosotros tenemos una responsabilidad a través de las exposiciones que nosotros creamos. Esta es una larga lista, vamos a ver la siguiente. Nosotros sabemos mucho acerca de la audiencia. En primer lugar, hay muchísimas variables en diferentes puntos temporales y es imposible aislar quién estaba ahí en un tiempo dado, en un momento dado. Y esta es una lista de todas las variables. Como dije, además, estas audiencias vienen con múltiples motivaciones según el día de que se trate, según el grupo social del que se trate. Nosotros diseñamos las exhibiciones de la siguiente manera, como si yo viniera sola y estuviera mirando tal cosa. Y cuando terminé, me paro aquí y miro esto. Cuando nosotros sabemos que mucha gente viene acompañada y que dedican el 50%, es decir, la mitad del tiempo hablando el uno con el otro. Pero nosotros no lo diseñamos de esa manera porque nosotros somos tan importantes y los objetos que exhibimos son tan importantes que pensamos que el público hace esto, pero en realidad no.
Entonces, nuestra función es satisfacer lo que está sucediendo, como dijo Nina ayer en su presentación. Entonces deberíamos copiar de todo el mundo, deberíamos hacer menos de esto, más de esto, más distribución en capas y un poco más de uso compartido del conocimiento. Este marcado, digamos, con respecto a lo que el museo puede hacer es como un marco. Esta parte, este marco o este encuadre, esta parte, distribución en capas, y la otra parte tiene que ver con el uso compartido del conocimiento. Entonces ahora estoy hablando de tres cosas diferentes. La distribución en capas es lo que acabo de describir. La autoridad de uso compartido, esto es lo siguiente. Cuando hacemos posible que el invitado se transforme en anfitrión. A eso se refiero. El dinero importa, pero no tanto como uno podría llegar a pensar. Esta es una exhibición que tuvo lugar hace muchísimo tiempo. La siguiente. Esta es una exhibición que tuvo lugar hace no tanto tiempo. Parecen iguales. Ahora es el turno de ustedes. Muchas gracias. Hi, my name is Janet. Me llamo Janet Gamian. Elaine y yo somos colegas desde hace muchísimo tiempo. Ella fue la que me contrató en mi primer trabajo en el ámbito de los museos. Esta charla se llama El bebé en la bañadera. El bebé todavía no llegó. Acá está el bebé. En realidad es el bebé de Fanny. Qué lindo que es, ¿no? La razón por la cual elegí este título para la presentación es porque hay una frase en inglés que dice: no tires al bebé junto con el agua de la bañadera. Lo que significa es que cuando uno va a hacer algo nuevo, uno no tiene que descartar lo positivo, hay que descartar solamente lo negativo. Entonces, yo lo que quiero que tengamos presente es que cuando hablamos de participación, todos tenemos muchas formas deliciosas de crear participación dentro de nuestras instituciones y comunidades y no deberíamos descartarlas. La verdadera participación tiene un beneficio, eso es lo más importante al respecto. El participante, con la verdadera, la genuina participación, siente que ha creado algo, que ha aportado algo, que ha alterado algo. El participante siente que ha ganado algo, o bien el participante siente que ha sido tenido en cuenta. Esto se refiere mucho a lo que habló Elaine. Yo tengo algo para ofrecerte, vos deberías aceptarlo o aprovecharlo. Como consultora, yo muchas veces escucho que la gente pide que se incluya la tecnología, pero eso no hace ninguna de estas cosas. Pero la tecnología en sí es vista como piola, cool, de avanzada.
Entonces, mi vecino tiene esta tecnología, entonces yo quiero tener lo mismo. Entonces, pero en realidad los visitantes participan porque un determinado objeto es novedoso, pero la solución tecnológica realmente no tiene mucha utilidad si no le da una ventaja o un beneficio al participante. De poco sirve. Después de todo, como seres humanos, nosotros nos relacionamos con el mundo a través de nuestros 5 sentidos, mediados por la mente. Marcelo dijo eso, así que me quitó protagonismo. Bueno, no importa, yo lo digo también. Nosotros sabemos que diferentes personas prefieren diferentes tipos de aportes o de ingresos, de información ingresada, digamos. Sabemos que el input puede aumentar la atención, la participación y el placer. Nosotros sabemos que la atención sube en los chicos cuando participan 2 o más sentidos. Nosotros sabemos que para la mayoría de la gente lo más interesante en cualquier entorno son otras personas. Dado que somos animales sensoriales y sociales, nosotros tenemos que considerar todo tipo de abordajes en las exhibiciones artísticas. La tecnología puede aportar a nuestra forma de interactuar con el mundo, pero no se puede esperar que la tecnología reemplace a esto. Cuando la tecnología puede dar soporte a cualquiera de las cosas que yo voy a mencionar a continuación, es útil. Nos puede llevar a lugares a donde no podríamos ir de otra manera, nos expone a cosas que de otra manera serían muy peligrosas, sirve para recolectar, documentar, organizar y reorganizar grandes cantidades de datos, brinda acceso para múltiples voces y puntos de vista, sirve para conservar recursos y hacernos más ecológicos, y puede conservar los recursos humanos para que esas personas queden liberadas para hacer trabajos más significativos, más importantes. Entonces, por ejemplo, podemos viajar a Hawái y subir hasta la cumbre de un volcán. Podemos encontrar formas de las cuales la gente pueda debatir, colaborar con nosotros. Podemos guardar o ahorrar recursos materiales y humanos a través de un uso consciente de la tecnología. Pero a menudo nuestro uso de la tecnología no es particularmente útil. Nosotros le pedimos a la gente que dé su opinión o que vote sobre cosas que no tienen ninguna utilidad en absoluto, que nunca van a ser vistas o usadas por otras personas. Les pedimos que manipulen cosas que no dan ningún tipo de habilidad. Nosotros estamos armando o generando habilidad solamente de la manipulación de máquinas al desmedro de el control o la habilidad de nuestras manos. Por ejemplo, esperamos que los usuarios valoren materiales irrelevantes simplemente porque el formato es nuevo. Utilizamos el costo de los recursos humanos como excusa para desconectarnos con nuestros públicos, y utilizamos el costo de las nuevas tecnologías como excusa para poner en vigencia exhibiciones pobres o websites o programas mediocres. En una exhibición que se hizo en un museo de historia natural de Chicago, los educadores pusieron un kiosco de interacción en una exhibición de conservación. Y este kiosco le pedía al público lo siguiente: ¿qué puedes hacer vos para ayudar al medio ambiente? Y bueno, había muchos ejemplos que se daban para que la gente pudiera escribir su opinión en un post-it, como por ejemplo reciclar latas o evitar utilizar plástico, etcétera. Bueno, la mayoría de los adultos lo ignoraron. Los chicos lo usaban como receptáculo para malas palabras y chusmeríos el uno del otro. Fue un trabajo muy ajetreado. Si hubiera sido sobre una computadora, los resultados hubieran sido los mismos. Fue algo que se hizo sin pensar. Por eso el kiosco lo sacamos. Lo que cuando nosotros valoramos el dibujo en una pantalla y no en un papel, perdemos el valor del conocimiento. De esta manera se reemplaza el valor de armar preguntas. Nosotros no valoramos bien a los usuarios. Cuando utilizamos a la tecnología como un reemplazo barato de la interacción humana, nos estamos engañando a nosotros mismos y a nuestros usuarios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este tipo de actividades y de objetivos son eternos. Hacer cosas, crear cosas
orientar o ser orientado, aportar una diferencia en una escuela, en una comunidad, en el mundo, dominar algo, ser reconocido, dejar la propia huella. Una gran cantidad de plantillas de programas viejos cumplen con con estas cosas. Por lo general fueron abandonados porque se consideraban anticuados o porque exigían mucha mano de obra o porque no atraían públicos suficientemente grandes. Y esa mano de obra tenía que estar bien capacitada y comprometida, algo que en Estados Unidos era visto como algo ineficiente, como un uso ineficiente de recursos valiosos. Pero consideren cómo estos mismos procesos son valorados en lugares como por ejemplo las ferias artesanales. Este es un movimiento, el de Maker Fairs, que tiene que ver con la recuperación de viejas técnicas y su aplicación a tecnologías nuevas. Hay muchas ciudades en el mundo que participan de estos eventos, donde, por ejemplo, hay robots que están hechos a mano, donde se teje, por ejemplo, donde también se utilizan técnicas ecológicas como aceites vegetales, y todas estas actividades se valoran. Nosotros tenemos un pequeño video para mostrarles, pero desgraciadamente no tenemos conexión a internet, con lo cual no lo podemos mostrar. Pero si ustedes se fijan en estas imágenes pueden apreciar lo que les estoy diciendo. Es una forma de tomar la tecnología, de recuperarla y de volver a hacerla nuestra. Algunos ejemplos de museos en los cuales este tipo de actividades y objetivos son bastante comunes incluyen programas para después de la escuela, programas de residencia, programas para grupos familiares, programas de ciencia para el ciudadano o programas de clasificación de colecciones. Por ejemplo, ayer se mencionó un ejemplo, también websites mediados con un diálogo real con los usuarios, áreas de exposición tipo el laboratorio, en los cuales puede haber verdaderos experimentos, invitar a los visitantes al tras de escena y programas teatrales. Estos son ejemplos maravillosos de todo esto que pueden servir para hacer conexiones verdaderas entre el museo y los usuarios y entre los usuarios entre sí. Tengo un muy lindo ejemplo. En St. Paul, en Minnesota, el invierno boreal pasado, se acumuló muchísima nieve en una playa de estacionamiento. Tenía 4 o 5 pisos de alto, era como una montaña de nieve gigantesca, era negra, horripilante, gélida, y estaba en el estacionamiento del equipo, un equipo de béisbol de las ligas menores. Este equipo iba a tener su primer partido el 1 de mayo y estábamos en marzo. No parecía que la montaña se fuera a ir para el 1 de mayo. Entonces el alcalde de la ciudad de St. Paul llamó al Museo de Ciencias de Minnesota y le dijo, ¿nos pueden ayudar ustedes? ¿Hay alguna solución que se les pueda ocurrir? Entonces ellos lo pusieron en su website y dijeron, bueno, hola, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna idea sobre cómo sacarnos de encima esta montaña de nieve antes de que venga la fecha del partido de este equipo de béisbol? Entonces, bueno, empezaron a brotar las ideas y de hecho probaron con un par de ellas. En realidad no resultaron ser muy útiles. De hecho, no... La montaña no se había derretido antes de que le tocara jugar al equipo, desgraciadamente. Pero bueno, este fue un experimento real, de la vida real en acción. Y fue muy interesante para todos los participantes. Estaba completamente basado en los links o los vínculos tecnológicos que el museo había estado construyendo durante años con la comunidad. Estos vínculos son fuertes y significativos para los usuarios porque están basados en una comunicación real entre el personal del museo y los usuarios del mismo. En definitiva, creo que las dos cosas más importantes que debemos recordar es que tenemos que empezar con el problema que estamos tratando de resolver y no la solución. Y nunca debemos olvidar el poder de lo real, lo social y lo sensorial. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Fundación TIPA, a la Embajada de Estados Unidos y especialmente al espacio Fundación Telefónica por haber organizado esta conferencia. Muchísimas gracias.
Bueno, para cerrar entonces vamos a... pero podemos hacer unas preguntas, no, o las juntamos con la mesa general, si les parece bien. ¿Querés venir, Marcelo? Y vamos a hacer unas breves conclusiones. Por ahí podés sacar esa para que no lo tape a Marcelo la pantalla esa. Bueno, hemos llegado prácticamente al final de estos 2 días y yo creo que han surgido, no sé si respuestas, pero algunas preguntas bastante enriquecidas. Y si logramos darle sustancia a estas preguntas y dialogar con ustedes para conocer mejor las reacciones, quizás nos ayuden a pensar mejor a todos sobre la función de los museos en esta etapa. Yo creo que cuando nos propusimos hacer esta reunión, no fue un tema tomado al azar, sino creo que este es uno de los temas fundamentales que están en el aire, y yo creo que eso es lo que justifica, por un lado, la convocatoria, la cantidad de gente que ha venido, la manera que se han vinculado por streaming en todo el país y en algunos lugares de afuera, de otros países, y ha girado la discusión aquí sobre todo sobre 2 temas principalmente, como ustedes saben. Uno, el de la interactividad. Recién lo resumió muy bien Elaine cuando dijo cómo ha variado el museo previo al siglo XX, en el siglo XX, la manera como en el siglo XX, sobre todo en estos últimos, diría, 20 años, hemos ido aproximándonos a los espectadores, hemos tomado conciencia más grande del espectador y nos hemos dado cuenta que el discurso del hegemónico o erudito no era suficiente para hacer de este espacio un espacio democrático y de diálogo. Pero aún así seguimos viendo que aún dividiendo nuestro nicho de invitados de una manera de alcanzar a sus necesidades, satisfacer sus expectativas mejores, aún así no hemos logrado todavía hacer del museo un lugar de diálogo enriquecido y con síntomas de invención y descubrimiento que nosotros queremos que sea. De todos modos, y eso lo hablábamos esta mañana, tenemos una institución. Cuando digo tenemos, es decir que nosotros somos una institución con una historia y con unas colecciones y un personal que tiene todo el potencial para producir ese cambio. No es que nos aventuramos un grupo de amigos y decimos vamos a fabricar un producto que satisfaga las necesidades de la comunidad de hoy en más, sino que tenemos una historia, una credibilidad, yo diría, entre el personal, en muchos de los museos hay un grado de lealtad, a pesar de las dificultades que todos conocemos, de los sueldos, de la falta de estabilidad, de las pocas oportunidades de crecer en el cargo, etc. Hay un grado de empatía hacia lo que estamos haciendo, que esa, creo yo, es nuestra principal fortaleza. A partir de estas herramientas que son básicas, lo que nos preguntamos es, con toda honestidad, cuáles son nuestras nuevas metas. Es decir, tenemos evidencias de las cuales Marcelo ha hablado, de las cuales esta mañana, digamos, cuando Sebastián Chan nos hablaba del museo sin paredes, nos hablaba de cómo existe el museo antes de que el visitante acceda al museo, porque ya lo conoce por la web, por el móvil y demás. Existe la experiencia física de la presencia y existe el después, o sea, y cómo existe en el medio en el cual se desarrolla y donde está con su móvil
comparando edificios que también los tiene reflejados en su historia y demás. El museo usado como base de datos, a mí me asombra ver cómo las evidencias que SEP mostró, cómo la gente interactúa con la base de datos de los museos. Yo creo que ese es un recurso fenomenal de cómo pueden acceder a esa base de datos y cómo pueden intercambiar contenidos y enriquecer los contenidos. El acto del encuentro amoroso, de que se habló muchas veces acá, ¿no? Es decir, Nina Simon empieza su presentación mostrando los dos perros aproximados, no sé si ustedes se acuerdan, y ella diciendo que se trata de un diálogo entre dos seres, los museos. No se trata de un diálogo entre un ser y un objeto, sino entre dos seres. Y esa imagen la graficó muy bien. Y a la vez cuando Marcelo nos muestra ese beso iluminado por la luz del fuego en un amparo prehispano o preportugués en su caso, nos indica que también cómo la creación de vínculos y lo afectivo está en el núcleo de esta institución que queremos ver crecer. Las comparaciones que se hicieron con las redes sociales fueron muy interesantes. Por un lado, la sorpresa de ver que, por ejemplo, la experta del diario La Nación, que es alguien que trabaja día a día con ese mercado y que tiene que satisfacer la necesidad de los accionistas diciéndole cuántos son los contactos de Twitter y cuántos los de Facebook, y ver que en nuestro país el acceso y el uso de Facebook está, yo no sé si es bueno o malo esto, pero está al parecer al tope junto con Filipinas, lo cual me llamó la atención. Yo es la primera afinidad que encuentro con Filipinas. Es raro que sea a través de Facebook. Al mismo tiempo, hoy especulábamos con las diferencias que hay entre este anonimato del Facebook, esta manera de preservar vida privada para solo exaltar aquello que le permite crear un vínculo con un tercero, con lo cual ahí dijimos en un momento como parecieran todos recién nacidos, porque si bien lo que prepondera son las fotos de los recién nacidos por lo que vimos, y algunos muy lindos como el de Fanny, la gente tiende a parecer como que recién ingresa a la historia con el cuento que hace de sí mismo, ¿cierto? Y cómo en realidad los museos de lo que se trata es de recuperar memoria y de no proveer más gestos hacia el olvido. Se habló acá también de la gran oportunidad que los museos ofrecen de hablar sobre el presente. Y no el reservorio del pasado, sino el presente, en todo caso interpretar el pasado desde ese presente, pero con todas las connotaciones de ese presente, con las dificultades y con su simbología y sus interpretaciones, para lo cual el medio artístico que vimos, lo que los artistas son capaces de hacer para interpretar. Fíjense que cuando a mí me asombró ver, no la conocía, la obra sobre los robots interpretando la suba de los cambios de la moneda extranjera y cómo se enriquece el robot dólar frente al robot euro y el espacio que gana de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que nos abre también a nosotros la imaginación cuando tratamos de interpretar un fenómeno y que no sabemos cómo desarrollar una línea de tiempo. Tam sabe que en todas las exposiciones que hemos producido, cuando llega el momento, hay que hacer la línea de tiempo, ¿no? Hay que hacerla para demostrar cómo pasó de la prehistoria al contemporáneo. Y siempre es engorroso hacer eso de una manera amena para el visitante. Hay atajos, maneras de hacerlo, pero digamos, está todo este universo de lo artístico que está experimentando estos fenómenos, ¿cierto? Y lo cual tenemos que tener en cuenta cada vez que lo hacemos. Yo creo que el aporte de Sep Chan fue muy importante a lo largo de sus dos conferencias. Lo tuvimos levantado hasta las 3 de la mañana
O sea que no se salvó del madrugón no viniendo a la Argentina como tenía planeado. Y ahora debe pensar, qué suerte que no tengo que hacer el viaje de vuelta. Debe estar, porque además se está yendo a vivir a New York a fin de año, o sea que trasladar su familia además era muy complejo y muy generoso de su parte el haber aceptado venir acá. Tanto Florencia Coelho como Yamil Salinas, que nos dieron una visión del mercado comercial de todo este fenómeno, que tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, es cierto que tenemos nuestro público potencial está ahí, está dando vueltas en Facebook, está dando vueltas en Twitter, y cuáles son las estrategias que tenemos que hacer nosotros para que sean nuestros interlocutores. Bueno, en el día de hoy el aporte de Marcelo para mí fue espectacular. Yo creo que tanto lo de Marcelo como lo de Seb Chan nos dio una imagen del contexto en el cual nos estamos moviendo. Digamos, sabemos que Brasil siempre nos apabulla con su espectacularidad, ¿no? Eso de que Maradona, no, eso es más discutible, pero nos apabulla con su espectacularidad. Y lo de Seb también, es decir, el manejo que tiene del fenómeno de la comunicación desde un museo es el manejo que uno piensa que tiene CNN o empresas de la comunicación muy profesionales. Ver que un museo tiene ese manejo de la comunicación con ese grado de sofisticación, o cuando mostraba el desplazamiento de los seres en el plano de la exposición, realmente creo que nos sirve. No digo que ahora vamos a poner en el Museo de Tilcara un operativo para ver el desplazamiento. Lo que sí creo es que saber que esto existe y que si queremos saber en el Museo de Tilcara cómo se desplaza la gente, vamos a encontrar la manera de hacerlo, ¿cierto? Pero que existe este contexto mundial donde se opera de esta manera. Elaine y Janet, yo creo que nos han dado una mirada muy fresca sobre las razones conceptuales más profundas de esto. Ambas tienen una larguísima experiencia en trabajar con museos y en realidad han sido revolucionarias desde el Museo de los Niños de Boston en empezar a hacer el museo constructivo, el museo que se oponía a las formas anteriores educativas y realmente inventaron una fórmula que luego pudieron transferir a otros museos, en el caso de Elaine, el Museo del Holocausto de Washington, y también sus consultorías en Nueva Zelanda y en otros países, y Janet, que volvió más amigable un Museo de la Tradición y de la Fuerza, como el Museo de Ciencias Naturales de Chicago. Que estén acá con nosotros y que mañana vamos a hacer un seminario cerrado para tratar de aplicar estos conocimientos. También es un gesto de generosidad de su parte. Perdón que me haya extendido mucho, pero estoy encantado con que esto haya podido suceder, que lo hayamos podido transmitir, que otros museos hayan convocado a su gente para que lo pudiesen también ver. Digamos, creo que, si no me equivoco, es la primera vez que esto se hace con museos y nos da la pauta, al evaluarlo ahora, que lo podemos seguir haciendo, que en realidad el sistema funciona y podemos expandir nuestras curiosidades y las cosas que vamos aprendiendo con el resto del país, lo cual me parece fenomenal, porque inaugura una nueva etapa donde todos podemos crecer juntos. No sé si quieren compartir con ustedes algunas conclusiones, lo abrimos a preguntas. There is one thing that you've mentioned. I'm going to Que creo es muy importante. La idea de la interactividad como un punto de encuentro de las personas.
No interactividad entre máquina y persona, sino interactividad entre persona y persona. El mayor descubrimiento. A maior descoberta de la Internet en los últimos tiempos fue descubrir que la Internet no era una red de computadoras, pero una red de personas. La mayor descubierta de utilización de interactividad no es la posibilidad de accesar a una máquina, pero la posibilidad de interagir con otras personas a través de un medio entre las personas, un punto de agregación. Eso es el cambio de pensamiento entre los años 90, cuando llegaron las máquinas al universo de la cultura, y al tiempo de hoy, a la segunda década del siglo XXI, ya viendo que la máquina no tiene ninguna importancia más. Vivimos en una era post-ordenador, post-máquina, donde la cuestión es cómo utilizar estas plataformas para interagir entre personas. Eso creo es, y esas personas que pueden estar, yo creo que es muy posible en un futuro no muy lejos de aquí, en pensar en una idea de museo simultáneo y global, que esté abierto en diferentes sitios al mismo tiempo y que cree experiencias complementarias entre personas de diferentes formas, que sea una plataforma de encuentro sobre el conocimiento. El gran poder que la red, que la Internet ha producido en la sociedad, está muy relacionado con el facto de que reunió el pequeño poder de pocas personas en muchas partes, añadido junto, coleccionado junto, hace un poder maravilloso, hace un poder transformador. Somos la experiencia del Metropolitan Opera House con la ópera ahora de Valkyrie, las Valquirias, que han ponido 1 millón de personas conectadas al vivo en todo el mundo, en salas de cine, para ver la ópera en vivo, y eso fue la plataforma de financiación de la ópera, que generó $50 millones en una sesión. Ahora, empézase a pensar que este modelo, y ahora estamos desarrollando, yo también hago proyectos con ópera y todo, pero un proyecto ahora, estamos empezando un proyecto entre Londres, Cape Town y Río, de hacer una ópera colectiva, que acontece al mismo tiempo en los 3 sitios durante 5 horas, donde esos sitios se encuentran y crean un espectáculo junto. Eso es el embrión de un tipo de idea que yo creo que es pensable, es posible, que está dentro del modelo mental de cambiar para un territorio desconocido, que es el territorio de la colaboración a través de estas plataformas. Yo creo que hay alguna cosa ahí que nosotros no hemos explorado. I want to talk about Yo quiero hablar sobre 2 cosas interrelacionadas. Una es esta membrana permeable que existe entre el experto y el amateur. Ya no existe ese experto como tal. Una de las cosas que nosotros hemos descubierto, les voy a dar un ejemplo. El Museo Nacional de Historia Afroamericana, que está ubicado en la ciudad de Washington, que ilustra la historia del pueblo negro en Estados Unidos, en cada en cada individuo negro que ingresa a ese museo hay una historia, y esa persona afroamericana tiene una historia. El problema de diseño de este museo es cómo capturar esto, porque no solamente se trata de transformar al invitado en un anfitrión, estamos planteando
esta distinción entre los expertos con autoridad y el aprendizaje personal de los amateurs. Eso sería la primera cosa. Lo segundo que está ocurriendo tiene que ver con este verdadero temor de que la destrucción de las instituciones organizadas vaya a conducir a la anarquía. En efecto, esta es una pregunta o un interrogante internacional muy interesante a medida que empezamos a unirnos sin liderazgo. ¿Cómo vamos a volver a reunirnos? Mi próxima presentación va... Hay un libro que se llama The Etiquette of the Hacker. Tiene que ver con cómo uno va dejando evidencias sobre cada uno, de forma tal de que no es necesario ingresar al mail de cada uno. Hay como un identikit que nosotros tenemos sobre cómo nosotros nos comportamos. Una de las cosas, el único lugar, uno de los lugares en donde esto se puede apreciar en este movimiento de Occupy Wall Street, como los indignados de Nueva York. Este movimiento de Occupy Wall Street es una fuerza política muy grande en mi país y estoy convencida de que esto es así porque ellos se niegan a decir quiénes son los líderes. No es que no tengan líderes, no es que todo el mundo se despierta a la mañana y decide ir a manifestarse, pero el poder político es que nosotros no sabemos quién es esa persona, entonces tiene un rol amorfo y contagioso y se transforma en una potencia por sí sola. Estas dos cosas... En Egipto se sabía quiénes eran los líderes, eran personas conocidas que estaban utilizando medios electrónicos, pero Occupy Wall Street es un movimiento que intencionalmente es sin líderes. Nosotros no sabemos quiénes son los líderes. Los líderes están, pero no sabemos que están ahí. Esta es una reconstrucción a la cual se va a tener que acostumbrar el mundo de los museos, en el cual la institución no está desapareciendo. La institución se va a transformar en un marco para un determinado uso, pero no va a ser el marco o el encuadre controlante. Creo que todo eso es cierto. Pero me gustaría agregar algo que es lo siguiente. Yo creo que siempre va a haber una actividad curatorial y siempre va a haber quienes van a tener el conocimiento específico, porque siempre va a haber gente en la sociedad que se va a encargar de saber algo en mayor medida que el resto que nosotros. No significa que el resto de nosotros no estemos interesados, significa que no sabemos tanto como ellos. Ellos por defecto son una especie de líder. Si decidimos seguirlos o no es otro tema, pero... Y además, el hecho de poder aportar a esa conversación a través de nuestras propias experiencias, por ejemplo, los afroamericanos que ingresan al Museo de Cultura Afroamericana, cómo esas historias van a ser relatadas. Este es el mismo problema al que se enfrentan otros museos americanos y todavía no lo resolvieron. Yo creo que estas son preguntas de muy larga data que vamos a tener que seguir planteando durante mucho tiempo, pero no creo que la experiencia académica haya desaparecido. Yo creo que se valora más. La experiencia académica siempre va a tener un valor. Creo que estaríamos tirando al bebé junto con la bañadera si estuviéramos... Le piden que cambie de idioma. Hay una inversión en eso, que es... ¿quién es el editor? Porque hay una posibilidad hoy de que el editor no sea ninguna persona, pero la suma de todas las personas. El propio formato del Facebook como una herramienta es ¿quién es el editor de tu Facebook? Es un sistema. Es un conjunto de conocimientos que elige lo que te va a leer. Entonces, esos agentes, esos instrumentos, se van a poder ser tal vez otras plataformas de encuentro muy interesantes para presentar grandes cantidades de contenido sobre la especificidad del interés del visitante. Entonces, la idea de poder pensar un museo que sea mutable
de acuerdo con el tipo de visitante que adentra el espacio, es algo que ya está ahí, a la esquina. Que por alguna definición que esté en mi mobile, que el museo pueda cambiar la densidad de los contenidos, la lengua de los contenidos, la altura del sonido, el tipo de lenguaje, por algún lenguaje que sea más maleable al tipo de público que está visitando el museo a aquel momento, eso es completamente posible. Eso está ya a metros de distancia. Y al mismo tiempo es que para hacer eso bien hecho necesitas de curadores que trabajen antes en estas bases de información preparando los menús. Es que nunca tenemos una cocina sin chef. Necesitas tener un chef para hacer una buena cocina, pero al mismo tiempo puedes tener una mezcla de chefs que es muy personal. Que yo quiero comer el postre de un chef de un restaurante con un entrante de un otro restaurante, con bebida de un otro sitio, la comida de un tercero, y quiero hacer mi propia mezcla. Esa idea de smorgasbord, de gran buffet, es una posibilidad muy viva. Acá decimos que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Sí, más o menos, sí. Bueno, preguntas, comentarios. El micrófono. Que no es una pregunta conceptual, es meramente técnica. Quería saber si, por ejemplo, Marcelo, que tuvo que pasar muy rápido las diapositivas, las puede subir o enviar tal vez sea muy pesado. En mi sitio, magnetoscopio.com.br. ¿Cómo es? magnetoscopio.com.br. Todos los proyectos están allá. Magnetoscopio.com.br. También están en mi Facebook, Marcelo Dantas. Sí, lo acepto, amigos. Yo no tuve la oportunidad de venir ayer, pero en lo que pude escuchar hoy hablaban de el museo y el público, como si el museo fuese una voz. Y yo lo que me pregunto es si crear una cultura participativa para con los visitantes no implica simultáneamente crear una cultura participativa dentro del museo entre las personas que colaboran en las exhibiciones y cuál es su experiencia en ese proceso. Bueno, en su momento, cuando me tocó hablar a mí al comienzo, me refería a eso, que hay que empezar, digamos, antes de hablar de participación, hay que empezar por el museo, tiene que ser participativo y, digamos, en algunos museos se está llevando a cabo, por ejemplo, que la curaduría no la hace el director ni su curador estrella, sino que todos los departamentos, depende de cómo sea de grande el museo, pero todas las distintas especialidades se reúnen y hacen una propuesta de cuál debiera ser el programa del año siguiente y que sea una tarea mucho más en colaboración. Sí, mi experiencia al respecto es más o menos la opuesta. It's a real issue. Tema, es todo un tema. Está prendido, sí. Eso es todo un tema. Vamos a lograr satisfacer lo que está sucediendo, cambiando lo que somos. Hay personas que sí lo hacen y muchos de nosotros tenemos resistencia al cambio, pero la respuesta que dice que la organización de aprendizaje tiene que encontrarse con el público que aprende es exactamente cierta. Y si ustedes se fijan en los diarios y cómo los diarios han tenido que cambiar en base a este aporte, ustedes van a empezar a ver cómo empieza a tomar forma una estructura organizacional
que está cambiando, y si ustedes se fijan en el negocio de la música, cómo ha respondido a Napster, ustedes van a ver cómo la organización ha reaccionado a los iPods, ustedes van a ver una reformulación de las organizaciones, pero las formas de las organizaciones en las cuales se van a tener que transformar los museos, por lo general, todavía no se pueden encontrar en los museos, se tienen que fijar en la bibliografía de los negocios y en otros lados. Pero los criterios de que nosotros tenemos que cambiar para poder responder es algo que es absolutamente cierto. Me gustaría decir que creo que hay algunos modelos y creo que nuestro hogar fue un modelo para esto. Hay algunos lugares que se las arreglan para hacer esto, que a lo que me refiero es, por ejemplo, el Museo de los Niños de Boston de hace 5 años más o menos, hace 15 años, perdón. Todos pensábamos que habíamos recibido una misión de parte de Dios y que esta misión era la misma para todos. Y eso fue afortunado. Por lo tanto, nosotros no permitíamos que nada se nos interpusiera al momento de producir cosas para la audiencia. Ese era nuestro objetivo de vida. Nuestro objetivo de vida no era escribir el siguiente paper o tener la mayor cantidad de público, ni recibir la mayor cantidad de fondos del gobierno nacional, ni recibir subsidios. Podría haber sido cualquiera de estas cosas, pero en realidad la cuestión pasaba por el hecho de que, bueno, teníamos un público que eran los niños y sus familias de Boston, y que íbamos a hacer lo que fuera necesario para prestarles este servicio. Cuando la misión es tan fuerte, cuando todo el mundo en el lugar, del lugar piensa o cree en esa misión, eso no falla, pero eso es poco frecuente, es algo que no sucede con tanta frecuencia. Por lo general, lo que uno encuentra es que las organizaciones que son muy grandes tienen algún grupo en su interior, como por ejemplo el Departamento de Educación o el Departamento de Exhibiciones, que pueden empezar a incorporar un cambio desde el medio, porque por lo general el cambio no viene desde arriba. El museo, el mandato del Museo de Niños vino desde arriba y por eso era tan contundente. Pero la colaboración es fundamental para todo. La colaboración entre nosotros y la colaboración con nuestros visitantes y nuestras comunidades es algo que es clave para todos. Si ustedes quieren leer sobre esto, está disponible en internet, está bajo Boston Stories, historias de Boston. Hay un capítulo sobre cómo nosotros lo manejamos, está a mi nombre, y hay un capítulo sobre cómo hicimos una exhibición que también está bajo el nombre de Janet. Si ustedes ingresan en la página del Museo de Niños, de los Niños de Boston, van a poder ingresar a esto. Una parte importante de esa administración fue el hecho de que se valoraba el talento por encima del puesto. Esto estaba organizado en base al talento, también estaba organizado en base al puesto, pero solamente porque nosotros teníamos que decidir quién iba a ser el líder, y esa persona recibía el rol de líder porque sabíamos que un líder tenía que haber. Hay un libro que se llama Great to Good, de genial a bueno. Es un libro de management sobre Good to Great, al revés, se llama de bueno a mejor, de bueno a maravilloso, de bueno a espectacular, al revés. De bueno a maravilloso, Good to Great, no sé cuál será el nombre en español. Este es un libro que tiene que ver con las empresas, pero lo que indaga es cómo una organización tiene que plantearse en la era del conocimiento, y quizás este libro les sirva. Por acá. En realidad, 2 consideraciones y una pregunta. Por una parte, me cuesta pensar en esto que decía Seb del museo sin edificio, el museo fuera del museo, ¿no? Me da la impresión que sería como otra experiencia diferente, porque el museo es el conjunto también del espacio en el que están contenidos los objetos, no solamente los objetos, sino los discursos que los rodean, y entre eso el espacio, ¿no? Por otro lado, y hemos estado hablando mucho de interacción y de nuevas tecnologías y de compartir discursos, ahora me da la impresión, según lo que hemos visto, y me parece en general, que no se trata solamente de un mero activismo, de un hacer por hacer, como lo demuestran las propuestas, por ejemplo, de Marcelo que vimos, donde en realidad no hay el público en la mayoría de los casos no toca ningún botoncito para que aparezca nada, y sin embargo
hay una propuesta para la empatía, para comprender, para el afecto, que es otro tipo de interacción y que a lo mejor tenga que ver más con la posvisita, ¿no? Con el irse de ahí pensando, sintiendo, relacionando, etc. Y un poco relacionado con eso, y a pesar de que no es el tema, pero siempre es el tema, en realidad a la parte pedagógica de los espacios patrimoniales. Quería preguntarle si tienen alguna propuesta en relación a qué implica de nuevo el uso de estas tecnologías como novedoso, es decir, para que el museo sea realmente diferente a la enciclopedia, para que estas propuestas en el Facebook o en la base de datos no sean meramente una invitación o unas claves de lectura para describir el objeto que ya está descrito, que en algún momento está descrito, ¿qué implican como novedad para cada uno de los escolares o no? Educativamente, pedagógicamente. Si es que implican alguna diferencia o simplemente tienen que ver con lenguajes nuevos. Perdón, nunca hablamos del museo fuera del museo como tal. Digamos, el museo puede estar hablábamos del visitante que tenía la experiencia previa, durante y después del museo. Hablamos del museo en ese sentido, simbólicamente como sin paredes, lo cual no quiere decir que es un no museo. O sea que no es una buena interpretación esa. Y lo otro ha sido el tema de toda esta reunión durante 2 días, es decir, la idea de que cómo atribuir valor a la tecnología. De ningún momento se habló acá de la tecnología como suprema invento y magia, sino más bien cómo le atribuimos valor y que las instituciones, museos, estamos capacitados para atribuir ese valor por nuestra función, por nuestras capacidades e incluso por nuestro público, por nuestros invitados y nuestra gente. Hay una serie de experimentos en donde los registros de una colección se agregan o reciben los aportes de las personas que ingresan al museo y empiezan a observar la colección, con lo cual los registros de una colección se vuelven interactivos. Se les mostró algo de esto porque esto se hace en el Museo Powerhouse, pero este no es el único museo que lo hace. Esta noción de que la recolección de información se está empeorando, la gente que tiene algo de conocimiento puede empezar a compartirla y esto informa el registro de la colección. Esto es algo que está sucediendo y si ustedes se conectan a internet e ingresan cualquier palabra clave, algo de esto va a aparecer. Hay sistemas enteros que están considerando cargar sus colecciones en internet, ponerlas a disposición a gran escala y también se están dedicando a recolectar información. El Museo Nacional de los Pueblos Aborígenes Americanos es una colección que fue reunida a principios de siglo y bueno, la idea era que los antropólogos se dedicaran a interpretar todo y ellos estuvieron equivocados. Esto cambió sistemáticamente cuando aparecieron los miembros de las tribus y dijeron, esta es mi abuela, este es su nombre. Entonces, para los que están buscando los conocimientos, los registros y el uso compartido de colecciones, hay experimentos que están vigentes en todo el mundo y que están dedicados a estudiar la información interactiva que se puede capturar sobre la información de una colección. Muchas de estas cosas también están ocurriendo con las colecciones de fotografía en particular. Son muy interesantes porque de hecho la gente hace lo mismo. Por ejemplo, esta es la fachada de una casa de Brooklyn alrededor de 1902, ahí hay 3 personas paradas delante y bueno, lo suben a la web y hay gente que escribe y dice, bueno, yo conozco ese edificio, yo conozco esto y bueno, sí, esta seguramente era mi tía Sofía o lo que sea.
Entonces la gente lo está haciendo a propósito con el fin de recolectar información sobre fotos acerca de las cuales el museo no sabe mucho. De hecho, el personal a veces no sabe de dónde provienen estas fotos. En Colorado están haciendo esto, hay un archivo enorme de fotos en blanco y negro y algunas de ellas son un verdadero misterio, por eso las están subiendo a la web y están invitando a los usuarios a que ingresen y tengan una conversación sobre estas fotos y que compartan lo que saben. Es realmente muy emocionante cuando esto sucede y cuando alguien sabe algo, es realmente muy bueno. Solo para completar esto, es que yo veo como la base de datos es un evento de la red, no es un evento necesariamente del museo. El museo puede estar parte de este evento público que es la Internet y toda la forma de divulgación de eso. Y esos proyectos de añadir contenido desde la web para dentro del museo es una idea magnífica, pero eso no tiene nada que ver con el proceso físico inmersivo del museo, que no sustituye. O sea poner terminales dentro de un museo como forma de expor una colección, para mí es un desastre. Tal vez la peor alternativa posible es hacer un museo, un cybercafé de su propia base de datos. Eso es lo que el museo no debe hacer. Se puede hacer desde casa, puede hacer desde la web. Es una puerta, es lo mismo que decir que hacer un catálogo de la colección es mostrar la colección, no es. Y al mismo tiempo, yo creo que demoró mucho para los museos tener en cuenta que los acervos son públicos y que ya deberían estar públicos hace mucho. Que deberían estar, o sea, la imagen, el listado de las obras que están en una colección pública es patrimonio público, debería estar público desde siempre. Me parece interesante que los museos con un proyecto tan interesante como Google Art Project fueron tan reticentes, no, solo una pequeña parte puede estar en la web, como si eso no fuera patrimonio de la humanidad. Lo que está no se puede más hablar de copyright sobre eso, no se puede más hablar de estos tipos de conceptos. Entonces, es que son dos cosas, y una que es un voto de ciudadano democrático de poner esto ya, como una definición. Si quieres ser museo, tienes que poner su acervo de forma pública, punto. Eso es como predefinición, prerequisito. Y la otra cosa es, si quieres tener un espacio museológico, hay que pensar eso de una forma que no sea lo que estás haciendo en la web, pero una otra forma. I just met this man, but I get to go to have dinner with him because Yo acabo de conocer a este señor, pero creo que esta noche tenemos que salir a cenar. Tenemos una discusión por delante. Me siento al lado de él, sí, tenés razón. Hay muchísimos lugares ahora que están empezando a mostrar sus colecciones en View. Y hay muchos lugares, sobre todo universidades, museos de universidades, donde el docente puede decir, estoy enseñando historia, e ir al museo de arte, abren las colecciones, reacomodan, vuelven a colgar, de manera que el docente pueda enseñar ahí, no el curador. El curador se queda ahí para asegurarse de que nadie robe nada. La noción de que no solo se lo puede tener en la web, sino que se puede tener acceso físico y se puede tener acceso real. Y esa noción está empezando a suceder por todo el mundo. Son todos experimentos pequeños, algunos en lugares muy prestigiosos, pero si uno pone Visible Storage en Google, empezaremos a ver distintos experimentos. Y si pasan al museo, acabo de ver un museo, a ver, ¿cuál era? El Museo de Washington en Seattle. Cualquier docente puede tener acceso a eso. Es raro porque dijiste cualquier profesor puede tener acceso. Hay secciones a las que puede tener acceso cualquier humano, pero esto es en circunstancias distintas.
Hay que usar el micrófono. Empezó la cena. Un caso muy interesante que escuchamos el otro día en el congreso que tuvimos con Elaine del Museo de Jerusalén, que a raíz de los rollos del Mar Muerto que tienen allí, que son maravillosos, ellos lo que decidieron fue hacer lo que ellos llaman crowdsourcing, que es esto mismo que estaba explicando Elaine, que es abrir al Internet información sobre particular, por lo pronto digitalizaron todo el rollo, que es físicamente de 7 metros de largo. Y cada una de las frases tiene implicancias y tiene maneras de traducirlas a otros idiomas y tiene significados. Y la gente empezó a enviar la información que ellos tenían sobre cada uno de estos trozos del rollo del Mar Muerto, y lo que enriqueció el contenido de ese rollo con opiniones, tiene arriba de 2 millones de hits de entradas al website, el Museo de Jerusalén, con gente que opina sobre un particular punto del rollo, con lo cual demuestra que la interactividad que puede generar algo de este tipo es fenomenal, ¿cierto? Es algo posible y también es un recurso para nosotros, con nuestros bienes, no solo las fotografías que menciona bien Janet, o que hoy vimos también, que creo que fue Seb que mostró, de fotografías que la gente puede atribuirles más significado, o también Nina con los cumpleaños y demás, sino quizás con piezas que tenemos mal clasificadas o que no sabríamos cómo clasificar. Esto es un medio muy interesante de abrir a consulta. ¿Otra pregunta, comentario? Don't you want to go home? ¿No se quieren ir a casa? Quería también preguntar cuál es el rol del Estado, ya sea en Brasil o bueno, en Estados Unidos, en relación a todo esto, ¿no? Para que se puedan cumplir todos esos trabajos maravillosos que mostraba Marcelo y demás. También cuál es el rol del museógrafo, ¿no? En ese tipo, cómo hace nexo para recibir lo que del mandato que viene desde arriba, y también como para no pensar al museo como una institución aparte que no está relacionada con el entorno, ¿no? Sino que también depende de decisiones más de arriba, pensando también en lo que habías dicho de que hoy por hoy no hay catedrales porque capaz en Latinoamérica ya la iglesia no tiene ese peso tan fuerte, pero sí se crean museos que son muy importantes desde, bueno, la política. Preguntó primero por qué rol cumple el Estado en países como Brasil y Estados Unidos para que Muy todo lo que diferentes. plantean, todo lo que ustedes plantean sea posible. Y por otro lado, el rol del museógrafo. El rol del museógrafo. Ok. Son dos preguntas entonces. Y son dos países y también son dos cosas completamente diferentes. El Estado en Brasil ha creado un sistema de financiación de la cultura que es único en el mundo, que es muy interesante, que es un sistema que permite que individuos y compañías donen hasta 5% de los impuestos de renta de ellos directamente para actividades culturales que sean preaprobadas por el Ministerio de la Cultura. Entonces, el Ministerio de la Cultura solo tiene que aprobar si sus costos y su planteación conceptual está técnicamente correcta. Después de eso, usted va directamente a sponsors, que sean personas o corporaciones, y busque los recursos directos y ellos pueden abater 100% de eso en sus impuestos. Eso es el papel del Estado ahí, es solo de ser un mediador entre dos players de la sociedad. Eso es un sistema muy, muy interesante que, de lo que yo saiba, solo Brasil lo tiene desarrollado de esta forma. Eso es fundamental para el desarrollo de los museos, fundamental para el desarrollo de todas las iniciativas, porque
estamos hablando de algo como 2 billones de dólares, 2.000 millones de dólares al año, solo de inversión por causa de eso. En Estados Unidos la historia es completamente diferente, les pueden hablar de eso, pero es una otra historia que también viene de financiación privada. Pero la otra experiencia que yo tengo es que la cosa más difícil que hay es hacer un pequeño proyecto. Y es inmensamente más fácil hacer un gran proyecto. La razón es simple, es que hay personas al otro lado de la mesa que quieren hacer grandes proyectos. Y no hay muchas personas al otro lado de la mesa que quieren hacer pequeños proyectos. Entonces, mi experiencia de hacer pequeños proyectos fue muy frustrante, muy difícil. La experiencia de hacer grandes proyectos muy más fácil de poner más gente en el círculo y hacerlo acontecer. El papel del museógrafo, eso es una cuestión interesante porque yo no soy exactamente un museógrafo, yo soy también un museógrafo. Mi papel es un papel de articulador de todo eso. Yo soy museógrafo, pero yo soy también comisario, también curador, también productor, todas esas cosas. Y busco los recursos para hacerlo. Entonces, es que yo reúno una serie de funciones junto para poder viabilizar el proyecto. Es que lo que yo hago en Brasil, en muchas partes, esta profesión no existía. Tuve que inventarla de alguna forma. Entonces, es que se hace así. Y la otra pregunta es sobre los pequeños museos. Déjame decir una cosa para usted. Uno de los mejores museos que yo ya vi en mi vida está aquí en Argentina, en un pueblo de 400 habitantes que está cerca de Salta, en un sitio que se llama, ¿cómo se llama el sitio? Es tan pequeñito. Pero está a como 3 horas de Salta. Es el Museo de James Turrell. Estancia Colomé, en Colomé. Que es magnífico, está en un sitio mínimo, está perfectamente hecho y es un museo conceptualmente muy interesante de un artista de primera grandeza global, James Turrell. Está aquí hecho en Argentina. Entonces, es que utilizo esto como ejemplo de que es posible. Hay que encontrar pasión para hacerlo. Eso es la cuestión. La cosa más difícil de encontrar para hacer museo, el único combustible necesario es pasión. Uno de los más interesantes que conozco también está en el museo, que yo he hecho la renovación de eso, que es el Museo del Hombre Americano, que está en Piauí, en São Raimundo Nonato, que es una ciudad de como 7, 8 mil habitantes, en el estado más pobre de Brasil, pero hecho con una pasión magnífica por una mujer que se llama Nied Guidon, que es una arqueóloga que ha desarrollado toda la investigación sobre la prehistoria de Brasil. Hemos hecho este museo allá, me encanta. El Museo del Caribe está en Barranquilla, que es una ciudad que no tenía ningún museo hasta el Museo del Caribe. Entonces no tiene nada de imposible de llegar con esas ideas en sitios donde hay que tener dos cosas, un poco de pasión y alguna historia para contar. Un par de comentarios quería hacerte. Uno, que el Estado en Brasil es maravilloso, la ley de mecenazgo de Brasil, y tiene grandes efectos, pero el Estado no solo es mediador, tiene una renuncia fiscal, o sea, deja de ingresar al Estado lo que el donante le da al Pero mira, eso beneficio. fue una decisión constitucional, muy interesante. Sí. Es que el Estado tiene una responsabilidad sobre la cultura que debe representar 5% de su presupuesto. Una vez que el Estado es incapaz de gastar el 5% de su presupuesto en cultura, ha creado un mecanismo para que la sociedad lo invierta. Entonces, eso es, en concepto, yo creo que es aceptable pensar que el Estado tiene que gastar 20% de su presupuesto con salud, o que sea 30% en educación, es 5% en cultura. Entonces es como decir, esos son los guidelines en defensa
en todo eso. Entonces, es que la misma cosa debería pasar con todos los estados, es ver qué importancia tiene cada una de esas cosas y poner ella con sus tamaños, e encontrar formas de invertir. El Estado hacer inversión directa en cultura en países que tiene la palabra arcabouço, no lo sé cómo es en español, pero que tiene una base legal tan compleja que el Estado no consigue. La realidad hoy es que el presupuesto del Ministerio de la Cultura de Brasil y de la Secretaría de Cultura de Río y São Paulo no se consigue gastar por la burocracia. Por la burocracia. El dinero está allá, pero ellos no consiguen gastar porque hay que hacer las licitaciones, hay que hacer eso, hay que hacer aquello. El tiempo se pasa y el presupuesto se va. El museo de James Turrell, el de Colomé, además lo hizo un sudafricano. Ese está a 4.000 metros de altura o 3.800 metros de altura y es un lugar que no tiene energía eléctrica y todas estas obras son que requieren una enorme potencia de energía. No, es bajísima, es LEDs. Es todo LEDs, es bajísima. Y la generación de energía I'm going back and talking to her. Y la generación de energía está hecha por una hidroeléctrica. Está generada ahí mismo, ¿no? Pero yo le diría, si hay que elegir un museo en la Argentina hecho con pocos recursos y que tiene la participación comunitaria, para mí es el Museo de San José en Entre Ríos. Un pequeño pueblito, calles de tierra y un museo de la inmigración que yo creo que es ejemplo para todos los otros. When that question comes, Cuando hagan la pregunta, cuando surja la pregunta acerca del gobierno y los museos y si la cosa es mejor en otros países, mis condolencias por los gobiernos, yo entiendo eso. Yo fui subsecretaria de todos los museos del Smithsonian, así que entiendo el tema de la burocracia. Soy consultora en todo el mundo y he estado en la Argentina 6 veces. Déjenme hablar de la Argentina, por favor. Chiqui González en Rosario produjo los mejores museos del mundo sin conexión con ningún otro museo porque ella quiso. Luego ascendió. He visto más gente joven aquí produciendo cosas fabulosas por todos lados. La burocracia gubernamental no es amiga de nadie, no es más amiga de ustedes que de otros, en Washington, aquí o en ningún otro lugar del mundo. Yo trabajo para los gobiernos estatales de muchos países, los museos estatales de muchos países. La gente que hace una diferencia porque decidió hacer algo distinto en el campo en el que decidió dedicarse. Y este país está lleno de gente apasionada que ha producido cosas maravillosas. Muchos de ellos están aquí. Janet y yo a veces bromeamos y decimos, no pidas permiso, pedí perdón. Hacelo con lo que tengas. La burocracia gubernamental no es fácil de mover y no se va a lograr mediante ella lo que uno necesita. Y una vez que se logra hacer las cosas, uno se hace famoso y se convierte en el orgullo del país. Chiqui González ahora es jefe de asuntos culturales del lugar donde vive porque produjo estos museos increíbles. No se preocupen por lo que opine el gobierno, como su salvación. El gobierno va a cambiar porque ustedes habrán producido cosas que ellos habrán descubierto que han sido una excelente idea. Este mensaje de esperanza de Elaine, podemos dar por cerrado la jornada. Les agradecemos muchísimo que hayan venido y saludamos a nuestros invitados.